Son convenios de los que hemos hablado en este espacio con Leonardo Núñez, autor de ¿Dónde quedó la bolita? Nadie sabe más de cómo se reparte el dinero en México que Leonardo. Entonces solo llamé y le dije, ¿por qué no hablamos de estos recursos que son absolutamente discrecionales y que ahora, dice Javier Corral, ya no van a tener los gobernadores que pedir? A ver qué opina Leonardo. Lo último que sabemos. Pues lo último que sabemos es que, uno, son un instrumento de negociación por parte de Hacienda, que ya vimos el episodio de Corral, cómo empezó, ya vimos cómo acabó, ¿no? Y dicen, no se usan políticamente, pero lo que hay que entender es que para que se entreguen esos recursos se tiene que firmar un nuevo convenio. De hecho, el comunicado que dan en Gobernación dice eso. Les vamos a dar inmediatamente esos recursos y se tiene que firmar otro instrumento. De entrada, lo que nos habla es que esos recursos no estaban presupuestados. Entonces, esa lana tiene que salir de algún lugar. Y en segundo lugar, de hecho, ya nos habían dicho que el año pasado no se entregaron esos 700 de porque no había presupuesto. Porque no había dinero. Bien. Ahora ya va a haber dinero. Ya va a haber. ¿Quién sabe? No sabemos de dónde. Y eso es uno de los misterios principales. No sabemos de dónde viene el dinero de esos convenios y no sabemos cuál es el criterio para utilizarlos. Y todos los estados firman estos convenios. todos los estados firman. De hecho, un poco en la defensa se decía, y hubo otros estados a los cuales no se les dio, pero hubo otros a los que sí. De entrada, veamos de qué tamaño es el animal de los convenios. De los convenios. No, ahora ya sabemos cuánto se pagó en 2017. Y por convenios de descentralización total, que esa es la figura legal, se pagaron 135,000 millones de pesos. 135,000 millones de pesos. Aclaremos, este dinero no estaba en el presupuesto aprobado por Cámara de Diputados. No, y este dinero no está aprobado por congresos estatales tampoco. No, son negociaciones que se hacen vis a vis la Gobierno estatal. Hacienda. ¿Cuánto? 135,000 millones de pesos. Todo entre los 32 estados. Entre los 32 estados. Y esto pues va variando, a veces más, a veces menos. Algunos estados suben, otros bajan. El problema es que no tenemos claro cuál es la regla con la cual se hacen esos convenios y además es un lugar en el cual también encontramos mucha opacidad. ¿Hay regla? Tú dices no encontramos la regla. ¿Hay regla? Pues la regla es que hay una cosa que se llama el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y ahí dice, los estados podrán celebrar convenios con la Secretaría de Hacienda para facultades que decidan ellos mismos que tienen que compartir. ¿Los convenios son públicos? Desgraciadamente se dice que son públicos, pero le he dado la vuelta al internet y no están. Lo que podemos encontrar son los montos cuando se liberan datos abiertos, pero el texto íntegro, a la fecha no conocemos cuál es la cláusula segunda, la cláusula tercera, que tanto se alega que se cumplen o no se cumplen. Bien. Entonces, tendremos que hacer una petición de transparencia, porque sí tendría que ser público. Es decir, sabemos el número, porque ahora lo sabemos, en todo 2017 se fueron 130 y pico mil millones de pesos por estos convenios. Así es, y pues lo que tendremos que hacer es hacer una petición para que nos den uno de esos convenios y en su momento lo resolveremos. Pero algo más que quería decir también es que TAN es una categoría especial que si navegamos en la Auditoría Superior de la Federación, que es esa base de datos enorme en la que siempre encontramos cosas escandalosas, hay un rubro particular que dice precisamente convenios, recursos federales transferidos a través de convenios de apoyo y de colaboración. Y tan solo para ver de qué tamaño es el problema ahí, en estos 12 años que se han hecho fiscalizaciones, hay 27,000 millones de pesos que no han sido recuperados, solo en convenios. ¿En 12 años? En un poquito más. Un poquito desde más. que se empezaron a fiscalizar, porque antes empezaron en ceros. Pero ahorita son 27,000 millones de pesos que no sabemos nada de ellos. Solo para ponerlo en contexto, eso equivale a todo el presupuesto del CONACYT en un solo año. Tan solo en 2016, lo que se ha revisado hasta ahorita, tenemos 1,914 millones de pesos que no sabemos dónde acabaron. 1,914 millones de pesos de los convenios de 2016, de este tipo de convenios, que hoy la auditoría no encuentra. Todavía no tiene claro a qué fueron y a dónde fueron. Así es, y ese número probablemente va a subir, porque recordemos que habrá nuevos números al final de este mes, cuando se cierre la cuenta pública de 2016. Pero lo que tenemos claro es que aquí hay una cantidad enorme de recursos que se están yendo porque, uno, se entregan de manera discrecional y entonces no queda muy claro para qué estaban destinados originalmente y entonces la fiscalización se hace complicada. Tú me decías que esto es completamente legal la primera vez que lo hablamos. Claro, y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Como bien mencionados al principio, ellos dicen, sobre el convenio que ha sido objetado, ambas instancias reconocen la juridicidad. Pero lo que iba a hacer Corralo, con lo que amenazó, era ir a la Suprema Corte y decir, oye, a lo mejor esto es legal, pero no es constitucional de alguna manera, ¿no? Claro. Y eso ya no va a suceder. Ya no va a suceder porque parte de la negociación fue, tú quitas esto, ya no vas a hacer controversia constitucional. Y seguimos haciendo nuestros convenios. Y seguimos haciendo el convenio. Y entonces acabamos donde empezamos. Incluso tal vez peor. Porque ahora no solamente ha quedado expuesto
que la Secretaría de Hacienda tiene el control unilateral y que los estados están sometidos a negociar, sino que además todos están contentos con ese arreglo. Piénsalo bien, todos están contentos porque, Claro. si mandas un secretario de Hacienda estatal simpático a hablar con quien dispersa los recursos y se caen bien, pues a lo mejor te van a tocar más, ¿no? Claro. Y pues en este caso todos perdemos.